Hola, buen día para todos. Gracias Adolfo, a vos y a toda la cátedra, a todo tu equipo por esta iniciativa, por esta invitación. Soy Rodolfo Croce y junto con Sebastián Cole dirigimos el estudio Cole Croce con base en Buenos Aires. Eh, bueno, y voy a conversar con este disparador, con esta consigna planteada, que es la tecnología, cómo y en qué momento la consideramos. Desde luego que voy a hablar desde mi experiencia o desde nuestra experiencia en el estudio. Lo primero que se me vino a la cabeza al momento de leer la consigna fue, por un lado, un recuerdo que tengo, que guardo vivamente, de mi primer año en la Facultad de Arquitectura, en la cátedra de Bucho Valiero. Recuerdo que estaba en primer año, eh, llego un día a- al taller y estaba el mismísimo Valiero corrigiendo a una compañera. Eh, Cuando llego me acerco y los escucho hablar y él le estaba explicando a ella cómo armar un tendido de sombra con cañas. La primera impresión que tuve fue como cierta decepción, ¿no? Porque en ese momento, primer año, uno está con mucha energía, con unos bríos así como muy, muy exaltado, ¿no? Queriendo hacer el Pompidou, queriendo hacer obras de dimensiones colosales, etcétera. Y me lo encuentro al jefe de cátedra explicando cómo hacer un tendido de sombra con unas cañas, digamos, explicándole cómo se ataban las cañas. Con el tiempo entendí que eso era una aproximación muy sensible, ¿no? A poder hacer una transmisión sobre una técnica, sobre una tecnología. Le escuché muchas veces decir a él que tecnología no es solamente una nave espacial, sino que tecnología es la tecnología del ladrillo, es decir, la técnica puesta, ¿no? como al servicio de nuestro quehacer. Eh, el otro tema que se me vino a la cabeza es un texto de Heidegger que habla sobre la pregunta por la técnica, donde dice que de alguna manera la técnica es un medio en el que descansa la posibilidad de la elaboración productora. Entonces, desde luego que hay como una voluntad de querer dominar la técnica. Y de alguna manera es lo que hacemos. Nosotros en el estudio analizamos y estudiamos muchas técnicas y no es que no nos satisfagan y querramos ensayarlas y agotarlas, sino más bien que la técnica o la tecnología aparece como una apoyatura, ¿no? Si tenemos el campo de las ideas de la arquitectura, bueno, aparece la técnica siempre como para apoyar esas ideas. Nunca hay, al menos en nuestras obras, una tecnología a priori, ni una tecnología ni una expresión a priori, sino que más bien la expresión de la tecnología y la reflexión, ¿no? sobre la historia son las estrategias que, que utilizamos para poder llevar adelante los proyectos. Por supuesto que la tecnología empleada para resolver una casa de 4 metros y medio de ancho en el medio de en un lote de 4 metros 50 de ancho no va a ser la misma que para resolver una casa que está sobre una duna donde hay un equilibrio dinámico y una interacción entre el viento y la arena en el medio de la nada frente al mar a 10 metros de altura, ni va a ser la misma que para resolver un edificio que arma un tejido urbano nuevo como podría ser el ejemplo de la Villa Olímpica.
el concurso que ganamos hace unos años justamente para la Villa Olímpica, el quinto concurso. Me parecía muy atinado que ya que estamos hablando desde nuestra experiencia, contarles una experiencia reciente con una casa, con una obra, mejor dicho, que acabamos de terminar, que no está publicada aún, pero que pronto lo estará. Estamos preparando la sesión de fotos, y es una ampliación y puesta en valor de una casa racionalista de la década del 50, de la década del 50 aproximadamente, en Vicente López, en provincia de Buenos Aires. Es una casa, como les decía, racionalista, construida en el periodo que va entre la década del 20 y la década del 60, donde uno de los principales referentes, o una referencia ineludible, fueron Carlos y Antonio Vilar. Estas casas que nos remiten a un universo maquinista, a una traducción y a una adaptación a la lógica, digamos, nacional de un racionalismo europeo, ¿no? Estas casas blancas con ventanas en esquinas, con ladrillo de vidrio, con balcones curvos, con un uso como muy racional de los materiales, pero que a la vez es como un muestrario, ¿no? de todos los tópicos, ¿no? del lenguaje moderno. Y bueno, y nos encontramos con con ese encargo, donde básicamente lo que teníamos que hacer, como les decía, era una puesta en valor de la obra y una ampliación. Entonces la pregunta era cómo tenía que ser esa ampliación. Básicamente lo que hicimos es dejar media casa y la que da hacia la calle, y la cortamos literalmente, demolimos un sector que se había ampliado y era una ampliación que básicamente, bastardeaba toda la calidad espacial original, e hicimos una ampliación. Entonces, ¿cuál era el carácter que tenía que tener esa ampliación? ¿Cuál era el campo expresivo tecnológico, ¿no?, más adecuado para poder resolver esa ampliación? Volvíamos a replicar balcones curvos, ventanas en esquina, revoques blancos. ¿Esa era nuestra interpretación? No, bueno, como ya decía antes, la expresión tecnológica y la reflexión históricas son las estrategias fundamentales, ¿no?, en esta noción de lo moderno. Eso, ligado además que el propietario es un ingeniero que trabaja con embarcaciones, se dedica a readecuar barcos, reparaciones de barcos, etc. Bueno, todo eso hizo que el tipo de tecnología empleada sea eminentemente metálica, entendiendo que esta estructura metálica nos podía permitir grandes luces y entonces mejorar la relación de los principales espacios de uso en relación al jardín, que lo podíamos hacer de manera rápida, de manera eficiente, que representaba como filosóficamente, ¿no?, algo de la modernidad en este momento. Y bueno, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Después, bueno, toda la casa queda articulada, toda esta operación contra frente y frente, con un volumen que también se agrega arriba, que es como el remate, que también es metálico y liviano. Y bueno, y eso creo que responde, o de alguna manera conversa con la consigna, ¿no? Como en qué momento aparece la tecnología. Bueno, la tecnología, de vuelta, es una apoyatura
para poder resolver ideas de arquitectura. Y en ese camino, ¿no?, que es el desarrollo del anteproyecto y del proyecto, bueno, empiezan a aparecer ciertas puntas que nos permiten, que nos hacen sentir que el proyecto ya está vivo, ¿no es cierto? Y bueno, y una vez que el proyecto está vivo, solamente hay que acompañar ese proceso. Me parece que, digamos, como para hacer un cierre, en nuestras obras, como ya lo dije hace un rato, no hay una impronta, no hay una receta, o en todo caso la receta es que no hay una receta, sino que cada obra, cada encargo es digamos, la conjunción de una cantidad, de una multiplicidad de factores que van desde el sitio, desde ya, la orientación, el presupuesto disponible, la cultura arquitectónica que tenga el cliente. Y bueno, y con todo eso, poder lograr, ¿no?, el producto que estamos buscando. Bueno, les mando un saludo muy cálido a todos. Gracias por la calidez con la que siempre nos reciben y que hemos percibido en cada uno de los encuentros que hemos tenido. Cuando han venido a nuestro estudio o a visitar alguna de nuestras obras acá a Buenos Aires. Espero poder verlos personalmente pronto. Y bueno, y salud para todos. Gracias.